estamos entrando hoy en esta mañana a principios conservadores. Vamos a lo que venimos porque tenemos mucho que abarcar. Ya me cambiaron el reloj, ahora voy a tener que estar viendo de lado aquí, hermano. Antes miraba para enfrente, ahora miro para acá, para el lado, porque acá está el reloj ahora. Amén. Gracias por estar en sintonía, hermanos, de la radio. Amén. Y quiero en esta mañana, hermanos, a empezar principios conservadores, hermanos, con en el capítulo 4 de Timoteo, amén. Porque, como le digo, este es un programa donde hablamos temas políticos afectando a la iglesia, pero no nos separamos de los principios bíblicos, o sea, no le damos preferencia a la política sobre la palabra de Dios, ¿ok? Pero creemos fielmente que una iglesia, un creyente, un hijo de Dios debe estar involucrado en su país, en las leyes que se pasan, los gobiernos que nos gobiernan, amén. Pero porque dice así la palabra de Dios, sí, hermanos, que el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos, los creyentes, los que han conocido la verdad. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. ¿Por qué leí de esta manera, hermanos? Porque estamos viendo nosotros, hermanos, no nomás esto dentro de la iglesia, estamos viendo esto aún en esta nación. Escuché a Kamala Harris que la tenían en una entrevista y dice que si ella llega, cuando ellos llegan a la presidencia, según ella, dice que hoy iba a leer otra porción, hermanos, iba a leer otra porción y se me olvidó. A ver, está en Romanos, creo que es 1.28, Romanos 1.28, por eso las llevo a leer juntas estas dos palabras, amén. Romanos 1.28. Me parece que es Romanos 1.28 por ahí. (1.28) en adelante me parece que es. Si quiero leer Romanos 1.28 en adelante, hermanos, dice aquí la palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engañosos y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, está hablando del infierno, hermano, de la condenación eterna, no solo las hacen, sino también se complacen en los que las practican. Entonces leí estas partes en esta mañana, hermanos, porque quiero aplicarle un poco en esta mañana al programa la importancia, hermano, de quién nos dirija como en nuestra nación como gobernantes, jueces, presidente, jueces locales que nosotros les elegimos, alcaldes o mayores de la ciudad. Cualquier persona involucrada en el gobierno tiene algo que ver con nosotros. ¿Y por qué le leí esta porción de la Escritura en esta mañana? Porque quiero darle una perspectiva un poco diferente en esta mañana, hermanos, de cómo afecta la política a la iglesia, al pueblo de Dios en esta nación. Cómo nos afecta la política a nosotros como pueblo de Dios. Porque lo que acabo de leer yo ahorita, le estoy leyendo lo que la Escritura dice de los últimos tiempos. Kamala Harris, la estaban entrevistando, dice que le preguntaron, ¿y tú limitarás el comer carne roja? Y no quería contestar muy bien, pero al último le dijeron, la confrontaron, le dijeron, bueno, ¿vas a cortar el consumo de carne roja, sí o no? Y dijo ella, sí, pues voy a trabajar para eso.
El gobierno, hermano, ya decirle a uno cuándo comer carne roja y cuándo no comer carne roja, o cuánta carne roja comer y cuánta carne roja no comer. A lo que me refiero es de que todo esto es mucha gente piensa, hermanos, que el movimiento este de, ¿cómo se llama esta gente que no come nada de animal? Vegans, los veganos. Mucha gente piensa que es nada más una creencia de dieta, no, hermanos. No se deje engañar usted. Los veganos traen una doctrina pagana del diablo, pagana, que dice la escritura, que vendrán doctrinas de demonios que prohibirán comidas, abstenerse de comidas. Y los veganos fueron fundamentados por hombres paganos que miran al animal y al mismo nivel que al hombre. O sea, son nuestros hermanos según ellos. Y por eso ellos prohíben que coma usted cualquier comida que su origen sea de animal. O cualquier comida que venga de animal o que alimente a un animal. O cualquier cosa que tenga que ver con un animal. O sea, cualquier cosa que afecte al animal. Usted no puede comerla. Así es de que el veganismo no es una cuestión de dieta. Es una doctrina de demonios. Pero que se están promoviendo ya entre los mismos gobiernos. ¿Ok? Por eso le retaban a Kamala Harris. ¿Ok? Pero, hermano, volviendo a otros temas que quiero hablar bien importantes, hermano, nos quedan aproximadamente un mes. Y quiero recordarle a usted, si no se ha registrado para votar, quiero recordarle que tiene nomás hasta el lunes. Mañana lunes, si usted no se ha registrado, necesita ir a registrarse para votar. Porque si usted no vota, su voz no cuenta. Si usted no vota. Tenemos mucha gente que se está viniendo de New York y de California para Texas, hermano. Y lo último que queremos es que Texas se haga un estado liberal como lo es New York y California. Claro que de eso están huyendo del control del gobierno. Están huyendo de tantas leyes que están pasando en estos estados, pero se quieren venir para Texas. El problema es que si traen sus ideologías liberales para acá, pues nos van a molar también a Texas. Nos van a arruinar este estado también. ¿Ok? Y como ya muchos han escuchado que el presidente y su esposa y algunos 6 o 7 otros ahí del gabinete de él, hermanos, fueron contaminados con coronavirus, con el COVID-19. Y está mucha gente orando por ellos, estamos clamando por ellos para que Dios los sane. Y parece ser que ya el presidente están bien, hermano, están bien, ¿ok? Ya le están agarrando más o menos a cómo es este virus. De primero, este virus mataba a mucha gente porque no sabían qué hacer, cómo tratarlo, cómo reaccionar. Amén. Y ponían a la gente mentiradores y todo eso. Y parece ser que el remedio estuvo peor que la enfermedad. En este caso, se cumple este caso de que el remedio estuvo peor que la enfermedad. No voy a apagar el teléfono aquí. Amén. Pero está enfermo el presidente y necesitamos orar por él, hermanos, porque es un hombre, nuestro presidente es un presidente que le ha hecho frente a este sistema globalista, a este sistema de un solo gobierno, a las Naciones Unidas, y él se ha unido en contra de todos esos movimientos. Y está de por medio de muchas cosas, hermanos, y yo quiero decirle a usted que yo le leí esto que le leí ahorita porque yo quiero que usted sepa que estamos en una situación difícil nosotros, más difícil que lo que pensamos, ¿ok? Estamos en una situación mucho más difícil que lo que usted piensa. Porque aparte de haber una batalla política, hay algo detrás de esto, que es una batalla espiritual también. O sea, Satanás quiere destruir a la iglesia del Señor, hermano, en esta nación. Quiere destruir la constitución, la posición de la iglesia en esta nación. Usando a gente política que se está metiendo en el gobierno y pasando todo tipo de leyes contra Dios. Pero yo estaba escuchando comentarios en CNN y en Hollywood, donde ya personas, cuando se dieron cuenta que el presidente tenía el COVID-19, le estaban deseando la muerte, hermano. ¿Qué clase de persona le va a desear la muerte al presidente de Estados Unidos? ¿Qué clase de persona le desea la muerte a otra persona? De esa manera. Por más en desacuerdo que estemos políticamente o en asuntos de política, ya desearle la muerte a otra persona ya es algo ya, hermano, que explica claramente y expone lo que hay en el corazón de la gente. ¿Cómo se atreven a desearle la muerte al presidente, hermanos? Es nuestro líder de la nación, ¿ok? Aunque usted no esté de acuerdo. Amén. Cuando Barack Hussein Obama estaba de presidente, nosotros no estábamos ahí deseándole la muerte. Estábamos orando para que él se arrepintiera, para que él ya no le hiciera más daño al país. Pero no le estábamos deseando la muerte.
a Él. Hermanos, hay un problema serio en esta nación y el problema es espiritual. Pero los demonios, Satanás y sus demonios, sus principados, han encontrado una manera de perjudicar el evangelio en esta nación, aún en el mundo entero. Porque esta es la única nación que se levanta por la justicia de otras naciones. Le puedo recordar Vietnam, la guerra civil, la guerra de Corea, la guerra con Irak. Usted puede expresar sus puntos políticos como usted guste, usted quiera, pero es necesario entender la perspectiva espiritual detrás de esto. Y se vino este ataque sobre nuestra nación. Pero esta nación, hermanos, está por ver una transformación drástica en el gobierno. Y me refiero a lo que ha pasado desde que este presidente entró a la presidencia. Este presidente respeta la Constitución y quiere que la Constitución sea la que va a gobernar esta nación. Es la que nos hizo grande, nos hizo una nación poderosa, la Constitución que tenemos. Esta Constitución nos dice a nosotros, hermanos, nos mantiene una nación fuerte debajo de Dios, con principios bíblicos, porque nuestros padres fundadores eran cristianos, eran hijos de Dios, que venían huyendo de la persecución del Estado y de la Iglesia Católica de Inglaterra. Así es de que nada inocente de la persecución, pero establecieron esta Constitución para que el gobierno no tomara control de nosotros y nos dijera cómo dictar nuestras vidas. Y es precisamente lo que estamos viendo. El presidente se enferma. Estamos en el pico de la batalla de convertir a la Corte Suprema en una corte conservadora, con la elección de Amy Coney Barrett, una de las mujeres más conservadoras que puede haber en las cortes, constitucional. Porque por años, desde el 1930, la Corte Suprema se ha gobernado por el Partido Democrático, por los liberales. Y lo que pasa es que cuando quieren pasar una ley que va contra la Constitución, contra el pueblo, contra la gente, lo que está pasando es que se está levantando este movimiento de entre los democráticos, los liberales, que estuvieron eligiendo por muchos años jueces a federales, jueces de las Cortes de Apelaciones y jueces a la Corte Suprema. O sea, prácticamente esta nación ha sido una nación liberal en las cortes por muchos años. ¿Qué quiere decir? Que cuando el pueblo cristiano, la gente que tiene buena ética, buenas morales, quiere implementar algo que es moral o sano, lo rechazan en las cortes liberales, porque hay jueces activistas, como esta jueza que se murió, esta Ruth Bader Ginsburg. Era una jueza que no decidía basado en la Constitución, era decidida basado en la opinión popular de la gente, que es precisamente lo que los padres fundadores de esta Constitución temían, hermanos. Que en lugar de que fuéramos una república constitucional, llegásemos a ser una república, una organización donde los jueces activistas dictaran leyes, hicieran leyes, y no debe ser así. Por eso se escribió la Constitución, para que usted y yo elijamos a nuestros representantes, los elijamos a ellos de acuerdo a nuestro interés. Y esta jueza que se murió, Ruth, esta jueza, hermano, era una de las juezas más activistas y liberales que había en la Corte Suprema. Totalmente opuesta ella a lo que Dios estableció. Haciendo expresiones como esta que le voy a decir: la gente pobre no debe tener niños, debe de abortarlos. Y ella no era una jueza que hacía decisiones basado en lo que era constitucional, sino en lo que su agenda político que viene siendo liberal, estaba de acuerdo con ella, pues las leyes. Y las que no, sí iban los democráticos a buscar, se llaman judge shopping, a buscar un juez que les dé por su lado, hasta que encontraran un juez federal o de apelaciones que les diera al lado a ellos, como en la proposición número 8,
La proposición número 8 que les dije en California, que el pueblo votó para que el matrimonio se reconociera entre un solo hombre y una mujer. Y fueron Kamala Harris y los democráticos y pelearon en corte liberal. Y los jueces se pusieron, no para interpretar la Constitución. Porque yo le pregunto a usted una cosa. Dígame usted en la Constitución donde dice que es legal que una mujer mate a un niño en su vientre. Dígame usted dónde la Constitución permite que el derecho de un niño se prive o que se le quite la vida a un niño en el vientre. ¿Dónde dice la Constitución eso? Entonces la Corte Suprema decidió el 22 de enero de 1973 decir que la mujer tenía derecho a hacer lo que ella quería con su cuerpo. El problema es que cuando una mujer se embaraza ya no es un cuerpo, son dos. Es el cuerpo de ella y el del niño, o el de ella y el de la niña que va a tener. Entonces ya no estamos hablando de dos cuerpos, estamos hablando de un cuerpo, estamos hablando de dos cuerpos. Entonces los jueces activistas en la Corte Suprema democráticos optaron por decir que no se puede reconocer la vida en el vientre de una madre. Y ahí está el peligro. Pero ¿por qué le empecé a leer al principio Romanos 1:28 en adelante? Y 2 de Timoteo. Porque estamos en una batalla por esta nación y es una batalla espiritual. Y esta batalla se va a pelear orando, predicando la palabra de Dios por cualquier medio que podamos, pero también votando por gente que teme a Dios. Yo no estoy hablando de gente que sirve a Dios. Sería bueno, ¿verdad? Sería bueno tener un presidente que sirviera a Dios, porque los que escribieron esta Constitución servían a Dios, la mayoría. Los que venían a bordo del Mayflower, cuando dejaron Inglaterra a buscar libertad para el Evangelio, y se estableció Estados Unidos de América del Norte, libertad para el Evangelio. Y nosotros estamos en ese grande peligro. ¿Y por qué le leí lo que leí al principio? Porque este es el problema que mucha gente no entiende. Esta es una situación que mucha gente no entiende y no puede percibir. ¿Cuál situación? Déjame se lo explico. Muchos creyentes dicen, muchos pastores, muchos evangelistas, muchos cristianos dicen, lo que está escrito, va a pasar lo que va a pasar, nosotros no lo podemos detener. Y es un error eso, es un error pensar así. Porque si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que defender la justicia, tenemos que contender por la fe y pelear por los derechos de los cristianos. Porque los padres fundadores, hermanos, cuando venían de Inglaterra, no venían diciendo lo que está escrito. Lo que va a pasar, va a pasar. Ellos miraron que había un peligro para el Evangelio, para su libertad de leer la Biblia, de orar, de buscar a Dios, predicar a Jesucristo, sin temor a represalia del gobierno. Y vinieron y establecieron Estados Unidos de América del Norte. No se quedaron de brazos cruzados ahí como muchos cristianos hoy en día, que le estoy diciendo 40 millones no votan. ¿Por qué le estoy diciendo y por qué leí lo que leí al principio? Porque la gente comenta en su ignorancia, en su ceguera. La gente dice, no es importante votar, no es importante la política. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Y yo sé, yo leo la Biblia también, yo sé que eso dice la Biblia. Pero también dice la Biblia que tenemos que ser justos, defender la justicia. Dice la Biblia que tenemos también nosotros que contender por la fe. Dice Proverbios 29:2, cuando el justo gobierna, hay alegría, mas cuando gobierna el impío, hay caos. Cuando reina el impío, ¿por qué? Porque el justo vamos a vivir y vivimos bajo morales y leyes que Dios estableció, y el impío no le importa las leyes de Dios, no toman a Dios en cuenta. Aquí leímos en Romanos 1:28 ahorita. Y no queriendo tomar a Dios en cuenta, establecieron sus propias leyes, su propia justicia. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, la única justicia que Dios reconoce es la que Él estableció en su palabra. No sé por qué voy a el reloj para acá, hermanos, necesitamos ponerlo para atrás, otras allá, porque pues estar mirando para el lado cada rato, pues no está más difícil, ¿verdad? Lo que establece esta palabra de Dios, lo que establece su palabra. Hay 40 millones de cristianos evangélicos que no votan. Y muchos de esos son hispanos. Muchos de ellos son hispanos porque no creen en votar.
Y tenemos que vencer eso, hermano, esa mentalidad. No sé dónde agarran esa idea ustedes, de que el cristiano no debe meterse en la política. Debemos involucrarnos en la política porque políticamente simplemente quiere decir las leyes o grupos de leyes que gobiernan a un grupo de personas o a una nación. Y es precisamente lo que tenían en mente nuestros padres fundadores cuando escribieron esta constitución. Que no se separara a Dios de nuestra nación. Que no se separara el gobierno de Dios. ¿Y qué han hecho los democráticos, los liberales? Han separado a Dios del gobierno, malinterpretando las leyes a su conveniencia. Por eso es necesario que entendamos y oremos por nuestro presidente para que él sea recuperado pronto, porque hay jueces que van a elegir a la Corte Suprema. Y si esos jueces no tienen principios bíblicos, morales de Dios, van a seguir votando por leyes absurdas como que se case hombre con hombre y mujer con mujer. Yo le dije a usted, ¿por qué le leí lo que leí al principio? Porque parecía la introducción a un mensaje, a una predicación. Porque sí es, hermano. Sí es el crisis que estamos teniendo en esta nación. ¿Por qué? Cuando el gobierno se toma el abuso de tomar las cosas morales y hacer las cosas algo político, ahí es donde el creyente no entiende. Se lo voy a repetir por si no me entendió. La Biblia habla de morales bíblicas que Dios estableció, que el matrimonio será entre un solo hombre y una sola mujer. La Biblia dice que no se debe echar el hombre con hombre como con mujer. Entonces la Biblia, Dios condena el homosexualismo, el lesbianismo, homosexualismo, el adulterio, la fornicación, todas relaciones morales que no van en línea con su palabra. Dios las deshonra, Dios las aborrece. Entonces, cuando el gobierno toma la posición de tomar las leyes morales de Dios y hacerlas algo político, y no solo eso, leíamos al final de Romanos 1:28, al final del primer capítulo, no solo las hacen, se complacen en los que la hacen. ¿Sabía usted que la mayoría de la gente en esta nación no es homosexual ni lesbiana? Pero ¿sabía usted que como los medios de comunicación controlan el pensar de la gente, el pensar de la población, del público, con su narrativa, y es lo que la gente cree? Les pueden decir una mentira y lo creen. ¿Por qué? Porque no han querido tomar a Dios en cuenta. Entonces, Kamala Harris está casada con un hombre. Lori Lightfoot, la jefa de policía de Illinois, de Chicago, ella está casada con una mujer. El que quería ser presidente, el Pete Buttigieg, o Buttigieg, como se llama su apellido, él está casado con un hombre. Entonces ellos quieren tomar las morales de Dios, hacerlas a un lado, no tomando a Dios en cuenta, y lo están haciendo político. ¿Por qué político? Porque están pasando leyes contra las morales bíblicas. Entonces, cuando el gobierno toma leyes morales que Dios estableció y las deshonra, las desobedece, el gobierno se está poniendo en el lugar de Dios. Por eso, el Dios de los democráticos es el gobierno, es el poder. A ellos no les importa las morales bíblicas, a ellos no les importa la ley y el orden. A los democráticos no les importa nada de eso. A ellos les importa su agenda política total. La anarquía. No han condenado a la anarquía de Antifa. Son los que nos trajeron el KKK, los encapuchados. Tanto tiempo que le echan la culpa a los republicanos. Ese es el KKK. Y Jim Crow, todos ellos tienen su fundamento en el Partido Democrático, no en el Partido Republicano. Pero el Partido Democrático opera bajo un demonio. Demonios de los cuales operaba Hitler, Adolfo Hitler, porque una de las filosofías del Partido del Partido Comunista es: acusa a tu enemigo de lo que tú eres culpable. ¿Qué está haciendo China ahorita, hermano? Ahora que le pegó el coronavirus a Donald Trump, pero gracias a Dios ya está bien, hermano.
Ahora está diciendo Xi, presidente de Rusia, de China, perdón, está diciendo que la culpa del virus la tiene el presidente de Estados Unidos. Ellos soltaron el virus como un ataque económico a la nación de Estados Unidos y al mundo entero, porque los comunistas matan a su propia gente para salirse con su agenda política. Esa gente es mala, hermanos. El comunismo es malo, el islam es malo. Y cuando el gobierno se toma ese lujo de agarrar las morales de Dios, los principios de Dios y hacer las leyes contra Dios, es cuando nosotros como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, debemos levantar el escudo de la fe, la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, y pelear por la fe, pelear por esta nación. Porque es lo que la Biblia nos dice, que es necesario contender por la fe que una vez nos fue dada a nosotros. Y como el creyente no cree en votar, el creyente, muchos cristianos no creen en votar, no creen en ir a votar en las urnas, dicen que eso no es para los cristianos. Los malvados siguen votando, los malvados siguen en contra de nosotros, nos siguen ganando las batallas. ¿Por qué? Porque como le dije, 40 millones de evangélicos no votan, no creen en votar. Si todos los evangélicos de esta nación votaran, sus principios obviamente, porque dentro del Partido Democrático hay millones y millones que dicen que son cristianos, pero no tienen ningún principio cristiano en sus vidas. Ni un solo pelo de cristiano tienen. Escucha a Nancy Pelosi, a Chuck Schumer, diciendo que están orando por el presidente, hermano. ¿Usted cree que Dios va a escuchar esa gente, la oración de esa gente? Gente que aprueba que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Gente que están pasando leyes contra las morales bíblicas. ¿Usted cree que Dios va a estar atento a sus oraciones? La Biblia dice claramente y enfáticamente que Dios no escucha a los pecadores, al solo que se arrepientan. ¿Cómo es que va a estar Nancy Pelosi, Chuck Schumer y todos estos bola de mentirosos orando por el presidente? Si le han deseado la muerte, lo quieren destruir, matan niños, van en contra de las leyes de Dios y dicen que oran. Le orarán al diablo, pero a Dios no le oran porque a Dios no lo escucha esa gente. Pero el problema es que si los evangélicos, los que tenemos morales bíblicas y la verdad, no levantamos el estandarte en las urnas de votaciones, de elecciones, y vamos a votar por gente que teme a Dios, que respeta las morales que Dios estableció, entonces esta nación, hermanos, será automáticamente destruida por sí dentro. Porque el caballo de Troya que hay en esta nación es el Partido Democrático. En el nombre de la justicia social, no respetan leyes. En el nombre de amor para la mujer, le dicen es que tú tienes derecho de hacer lo que quieras con tu cuerpo, puedes matar a un bebé. Y en amor a los niños, dicen que aman a los niños, pero los matan en el vientre, los masacran en el vientre. En New York y en algunos otros estados ya los puede matar el mismo día que nacen. Tiene hasta 6 horas para la mamá decidir si vive el niño o muere el niño, porque le han hecho a la mujer pensar y creer que eso es un derecho que tiene, que es un poder que tiene, es algo que la mujer pelean hasta morir estas mujeres democráticas por este asunto. Ayer alguien puso un posting de una muchacha que puso ahí en un muro ahí: esta mañana desayuné feto. Hermanos, vivimos en una sociedad enferma. Vivimos en una sociedad bien enferma. Y la solución es la palabra de Dios. Y la solución es que el cristiano, el verdadero hijo de Dios, se levante a votar en contra de estos principados que están en el gobierno. Porque los demonios han encontrado maneras de meterse, de infiltrarse en los mismos jueces, en los mismos políticos, para pasar todo tipo de leyes y cosas contra lo que Dios estableció. ¿Y qué dice la iglesia, el pueblo del Señor? Yo no creo en votar. Yo no creo en ser político. Mi reino no es de este mundo. Se ponen muy bíblicos. Y hay millones y millones de cristianos que dicen:
ser democráticos. Yo no entiendo cómo usted piensa que puede ser democrático y cristiano, hijo de Dios a la misma vez. ¿Cómo es posible que usted sea hijo de Dios y democrático a la misma vez? Explíqueme usted eso. Porque el democrático está en contra de Dios, en contra de lo de Dios. El democrático pasó la ley del aborto que han matado 60 millones de niños. El democrático, los demócratas siguen pasando leyes contra las morales de Dios. La proposición número 8 en California, el pueblo votó que se reconociera el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y Kamala Harris, la que quiere ser, que en realidad ella va a ser el presidente. Joe Biden no tiene capacidad para liderar la nación, hermano. A él lo van a controlar Kamala, Ocasio-Cortez, Pelosi, Chuck Schumer, lo van a controlar a él. Él es como nomás el títere que está enfrente. El maniquín que ellos lo van a adornar y dirigir como ellos quieren. Entonces, ¿cómo puede una persona decir soy hijo de Dios y votar por el Partido Democrático? Porque mi pregunta para ustedes, ¿qué principio sigue usted entonces? Si usted dice ser hijo de Dios, usted debe de seguir las morales que Dios estableció. Si usted se va a llamar hijo o hija de Dios, ¿cómo es posible que usted quiera ser hijo o hija de Dios y apoyar que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres? Es que hermano, es que pastor, yo no estoy de acuerdo con eso, es que yo soy democrático, pero yo no estoy de acuerdo con todo lo que hacen. No importa cuánto usted diga que no está de acuerdo con el aborto. No importa cuánto usted diga que no está de acuerdo que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. No importa cuánto usted diga que ama a Dios. Si usted es un hijo o hija de Dios y usted vota por el Partido Democrático, usted se está mintiendo a usted mismo, o usted no conoce a Dios, o no conoce lo que la Biblia establece. Porque el Partido Democrático, usted lo ha visto que está en contra de Dios totalmente. Y no tomando a Dios en cuenta, decía Pablo a los romanos, establecieron su propia justicia. ¿Qué viene siendo su propia justicia? Que Dios reconoce la vida en el vientre de una madre. Dios, Jeremías 1:5. Desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te llamé a ser profeta a las naciones. El Dios que nos crió, hermanos, Él reconoce la vida desde el momento de concepción. El salmista dice, mi embrión vio a Dios, vieron a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios reconoce la vida en el vientre, ¿quién es un juez en la Corte Suprema para decir que él no reconoce? Si Dios reconoce la vida del niño en el vientre, ¿quién es una mujer para entrar a la oficina de un doctor, a una clínica de Planned Parenthood y matar a su niño? Y vivir con una conciencia sucia toda su vida de que mató al ser humano más inocente. Entonces, ¿cómo puede usted decirme, soy cristiano, soy creyente, pero soy democrático? ¿Qué engaño, qué ceguera? No hay discernimiento, no hay temor de Dios. Dana Brazile, la que le dio las preguntas a Hillary Clinton antes de que fueran al debate, ¿se acuerda? Dice que ella es una mujer muy cristiana, pero está 100% a favor del aborto, que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero no están, sí están. Porque si usted dice que está en contra de eso, pero va y vota por el partido que pasa esas leyes, que defiende esas leyes, y me refiero a la ley del aborto, a la ley de sacar la oración de las escuelas públicas, a las leyes morales que Dios estableció. No importa cuánto usted diga que ama a Dios, si usted va y vota en contra de los principios de Dios, usted con sus hechos está diciendo que no ama a Dios, que no teme a Dios. Y por su fruto está mostrando que usted no es hijo o hija de Dios. Tan sencillo así. No se engañe, no se deje engañar usted misma. Usted solo. Tenga mucho cuidado porque todos nosotros los que estamos en esta tierra, tanto yo como usted que me está mirando, me está escuchando en la radio, un día daremos cuenta a Dios por nuestra vida. Y si usted estuvo a favor de que matara niños en el vientre, usted dará cuenta por eso. Y si usted está a favor que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres,
Ahí está su partido democrático, porque estamos viendo, hermanos, en estas elecciones que vienen, algo terrible que viene. Le voy a presentar nomás las opciones que tenemos en los dos partidos que están corriendo y los dos candidatos. Joe Biden, Donald Trump, Kamala Harris, Mike Pence. Mike Pence, un hombre cristiano. Donald Trump, un hombre que apoya el evangelio, que apoya a los cristianos, apoya a la iglesia, apoya la Constitución. Joe Biden en contra de la Constitución, que si usted no está de acuerdo con su agenda, usted no es nada para ellos. ¿Por qué le digo? El presidente Trump ya nombró los jueces que él tiene en lista para poner en la Corte Suprema. Jueces constitucionales cristianos que creen en la palabra de Dios. Él ya los ha nombrado. Cuando le preguntan a Joe Biden, ¿por qué no das la lista de tus jueces que tú tienes para la Corte Suprema? Dice que él no va a dar la lista. ¿Por qué no va a dar la lista? ¿Por qué tiene miedo Joe Biden dar la lista de los jueces que él escogería como presidente? ¿Por qué no quiere dar la lista? Le preguntaron, ¿vas a saturar la corte? ¿Pack the court? ¿Has escuchado esa frase? Que le preguntaron, ¿Are you going to pack the court? The Supreme Court. Déjenme le interpreto eso. ¿Tú vas a empacar la Corte Suprema? ¿A qué se refiere? Por la primera vez en la historia, desde 1930, se va a convertir la Corte Suprema en una corte conservadora. Desde los 30, hermano. Conservadora constitucional. Una corte conservadora constitucional. ¿Y quién escribió esta constitución? Hombres piadosos, hombres evangélicos que venían huyendo de la Iglesia Católica y de Roma para buscar una libertad para el evangelio. Y nuestros hermanos en Cristo establecieron esta constitución para permanecer una nación cristiana, no católica, no musulmana, no socialista, no budista, no mormona, no testiga de Jehová, una nación cristiana. Venían huyendo nuestros hermanos para buscar una nación cristiana. ¿Por qué no quiere contestar la pregunta Joe Biden de que si va a empacar la corte o no? ¿Qué quiere decir esto? Que como primera vez en la historia se va a convertir la Corte Suprema en una corte constitucional. O sea, que nos guíe la Constitución, no la opinión de jueces liberales, no la opinión de jueces que apoyan al Partido Democrático o la agenda de ellos nomás. Obamacare se pasó inconstitucionalmente. El aborto se pasó inconstitucionalmente. Porque no es constitucional, hermano, quitarle la vida a un niño. ¿En qué juicio cabe eso? ¿En qué cabeza cabe eso? No es constitucional matar a un niño en el vientre. Hay demonios detrás de todo esto. Por eso la iglesia se tiene que levantar a votar. La iglesia se tiene que levantar a levantar el estandarte y defender lo que es moral, las morales que Dios estableció, hermano. Tenemos que no perder el derecho, no condenar a los homosexuales ni a las lesbianas, no tratarlos como la basura. No estaba hablando de eso yo. Pero no perder el derecho de decirles que ese camino los lleva a una vida eterna de condenación. No perder el derecho. Pero, ¿qué quiere decir empacar la Corte Suprema? Por primera vez en la historia se va a convertir en una corte constitucional y conservadora. Y lo que quieren hacer los democráticos ahora, quieren ganar el Senado, ganar la presidencia, y ya amenazaron con poner 12 jueces a la Corte Suprema. Calcúlele bien. Quieren de 8 que hay ahorita, de 9 que siempre ha tenido por 130 años la Corte Suprema, 9 jueces para que no haya un empatado ahí en casos serios. Tiene que haber 9, tiene que haber un nombre desparejo, un número desparejo, no parejo. Y 9 es el número que se ha establecido por 130 años. Y los democráticos, cuando a Joe Biden le preguntan, ¿vas a empacar la corte? ¿Are you going to pack the court? Yes or no. No quiere contestar. ¿Por qué? Porque ellos quieren 9, 10, 11, 12. ¿Qué quieren hacer ellos? Convertir otra vez la corte de conservadora a liberal otra vez. Quieren ganar a como dé lugar. ¿Por qué no quieren que elijan a Amy Coney Barrett como jueza de la Corte Suprema Conservadora?
porque ellos saben que esta elección se la van a querer robar a Donald Trump y van a querer ir a corte. Y si ellos tienen la mayoría en la Corte Suprema, que ahorita con este traicionero John Roberts, Chief Justice Roberts, que nos ha dado la espalda, lo eligió George Bush para que estuviera en la Corte Suprema, porque era conservador entre paréntesis. De 60 casos que él ha hecho decisiones o ha dado su opinión, o su disensión, como dicen ellos, ha sido a favor del Partido Democrático. Por la culpa de él pasó Obamacare. Por la culpa de él se están volteando las leyes que Trump y los republicanos hemos hecho para pasar en estados para que no se hagan abortos. Más de 90 clínicas han cerrado. Se les ha quitado tanto dinero. Y están ahorita gimiendo los demonios detrás del Partido Democrático porque quieren seguir matando niños. Quieren saturar la Corte Suprema con 12 jueces para otra vez tener la mayoría ellos en la Corte Suprema. ¿Se fija como cuando no les conviene algo, cuando no le da por su lado, quieren cambiar el sistema? Cuando ellos querían pasar las leyes a su manera, a su gusto, el Harry Reid, el que estaba encargado del Senado en esos tiempos, Harry Reid, él deshizo la ley del filibuster. La ley del filibuster quiere decir que con 60, si no tenía 60 votos, no se pasaba una ley. Y el mismo Harry Reid, democrático, cambió esa ley a una mayoría, a una simple mayoría. Quiere decir que 51 votos pasan cualquier ley en el Senado. Por la misma ley. ¿Por qué? Porque Harry Reid, cuando ellos querían salirse con su agenda político, cambiaron las reglas para un voto simple majority, de una mayoría simple. Ahora 51 votos en el Senado pasa cualquier ley en el Senado. Y antes tenía que haber 60, o sea, tenían que estar la mayoría de acuerdo. De 60 a 40, son 100, ¿verdad? 100 senadores. Si tenía que haber el voto de 60, quiere decir que eran 40 que estaban con opinión diferente. Entonces eso ponía un balance para que no se pasara cualquier ley. Tenía que haber un acuerdo en la mayoría de los senadores. Eso era bipartidista. Quiere decir que para pasar una ley en el Senado se tenía que contar con el voto de los republicanos y el voto de los democráticos. Es lo que significa eso. Pero Harry Reid, cuando querían pasar su agenda política, del matrimonio gay, de todas sus leyes que querían que pasar absurdas, cambiaron la regla. Y ahora les está calando, porque ahora está trabajando al favor de los republicanos, de meter en las cortes de apelaciones y en las cortes federales y en la Corte Suprema jueces conservadores constitucionales. Y ahora dicen que es inconstitucional, que es una injusticia, que no está correcto lo que está haciendo el Partido Republicano. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo que la Corte se haga una Corte conservadora. Ellos quieren que la Corte siga una Corte liberal. Para cuando no ganan un caso aquí en el Congreso, se van a buscar jueces en la Corte de Apelaciones, jueces en la Corte Suprema, liberales que les den el lado a ellos y pasen cualquier ley que ellos quieran. This is KXOA 18am Crane, Odessa, Midland, Texas. Y es lo que estamos viendo en estos tiempos. Un asalto contra la iglesia, un asalto contra el pueblo de Dios, un asalto contra la Constitución, un asalto contra la palabra de Dios. Esto y muchas cosas más quieren hacer Kamala Harris y Joe Biden. Las tax breaks que le dio Trump a los negocios para que no se estuvieran yendo para China, para Rusia, para otros países. Esto motivó a muchas compañías a venirse para atrás para Estados Unidos a abrir aquí. Se han abierto muchas fábricas aquí porque se les dio un relevo en estar pagando tantos taxes aquí y tanto reglamento que prácticamente los dejan quebrados. Entonces los democráticos, si usted estudia la vida de Pelosi, de Schumer, de Biden, se han hecho millonarios con China y Rusia, porque los contratos se los dan a ellos, a China y a Rusia y a otros países, y esta nación se va yendo para abajo económicamente. Lo que hace a una nación prosperar, hermano, es lo que se llama el GDP, el Gross Domestic Product, el Producto Doméstico en Bruto. ¿Qué quiere decir esto? En un término sencillo, que en lugar de honrar las fábricas aquí y que se abran fábricas aquí, que se produzcan cosas aquí, máquinas de lavar, carros, tenis, zapatos, ropa, en lugar de que eso se produzca aquí y crezcan los trabajos aquí,
se los mandan a otros países. ¿Por qué cree usted que cuando le preguntaron a Joe Biden de por qué su hijo recibió, Hunter Biden, por qué recibió 3.5 millones de la esposa de Vladimir Putin? ¿Por qué no cuestiona eso Luis Carlos Mendoza, Jorge Ramos, CNN, Univisión, Telemundo? ¿Por qué no cuestionan eso ellos? ¿Por qué el hijo de Joe Biden recibió? ¿Y por qué no cuestionan a Joe Biden con la corrupción más grande que él hizo cuando era vicepresidente? Que fue y amenazó al gobierno de Ucrania que no le iban a dar los 6 billones de dólares o 60 billones que le da Estados Unidos de ayuda humanitaria y militar a Ucrania, cuando estaban investigando a la organización que hizo el trato con el hijo de Joe Biden, con Hunter Biden. Y le dijo, mi avión se va en 6 horas. Si no corres, hizo una explícita y una maldición ahí, antes de que mi avión se vaya, no te llega el dinero. ¿Y de qué acusaron a Trump? Que él estaba ofreciendo, había corrupción en Ucrania. Los corruptos son ellos. Nadie ha cuestionado a Joe Biden, hermano, de eso. ¿Por qué no cuestionaron a Hillary Clinton cuando le vendió 20% del uranio de Estados Unidos a Rusia? Bajo la fundación de Hillary y Bill Clinton. The Clinton Foundation. ¿Por qué los árabes le dieron 20 millones o 20% de su campaña a Hillary Clinton? ¿Por qué los árabes? Porque ellos tienen al Partido Democrático comprometido a que les importe el aceite de 2 para acá y aquí no se perfore el aceite. Que seamos dependientes de OPEC, que seamos dependientes de China, que seamos dependientes de Europa, de otras naciones. Y es lo que ha hecho nuestra nación, irse para abajo. Y se levanta un presidente inteligente que sabe lo que está haciendo y le pone presión a Rusia, le pone presión a China y le levanta los aranceles a China y quita tanto reglamento que tenían los democráticos aquí para las minas de carbón, para el aceite, para perforar, para las compañías, y se empiezan a venir para acá y empieza la economía a subirse hasta arriba. ¿Y qué hace China, hermanos? ¿Qué hace China? Suelta el virus. A propósito, el China virus, hermano, no era un accidente. No, usted no esté pensando que era un accidente. El ataque del virus de China era los comunistas contra el capitalismo, los comunistas contra Donald Trump, que les paró su alto de que ya no nos gobernara China, que no tuviera nuestra deuda China comprada, porque China nos estaba superando militarmente y económicamente. Y por eso es que atacaron con el coronavirus. Este virus no se soltó cuando dijeron que se soltó, ya tenía mucho tiempo. Y los viajes de China a todas partes del mundo, a Estados Unidos, estaban llegando para desparramar el virus. Esto fue un ataque a propósito contra esta nación, contra Donald Trump, porque él le había puesto presión a China. Y si los chinos matan a su misma gente para ellos quedarse en poder, ¿usted cree que no matan a americanos? ¿Y qué hace el Partido Democrático? Le quieren echar la culpa a Donald Trump, que él era el culpable del virus, que él tiene la culpa por el virus. No, hermanos, seamos más sabios que eso. Estamos en tiempos peligrosos. Si la iglesia no se levanta y empieza a votar por gente que teme a Dios, como esta presidente que tenemos, si dejamos que Joe Biden y Kamala Harris y los democráticos tomen el control otra vez y toman el control de la Casa y el Senado, la Casa de Representantes y el Senado, van a destruir a esta nación como usted no se imagina. Por eso odian a este presidente, porque le paró el alto a toda esta gente que estaba abusando Estados Unidos, a la OTAN, a las Naciones Unidas, a China, a Rusia, a OPEC. Se levantó un hombre que conoce negocios y conoce la prosperidad de esta nación y dijo, ¿y cómo estaba la economía, hermano? Antes de este ataque de China, del virus, ¿cómo estaba nuestra economía? Era la mejor del mundo. Pero como dice nuestro presidente, no se preocupen. Esto vino, nos atacaron de esta manera, pero vamos a levantar esta nación otra vez. ¿Cómo? Como le hice antes de esto. Sí, hermano. Pero de por medio de esto van nuestros principios, nuestros derechos también, como cristianos, como iglesia en esta nación. Y tenemos que entender nosotros la importancia de ver qué está pasando en esta nación. Los democráticos, Joe Biden, no quiere hablar nada de ley y orden. ¿Por qué? ¿Por qué quieren jueces liberales? ¿Por qué quieren subir los jueces de la Corte Suprema de 9 a 12? ¿Por qué lo quieren hacer? Porque como miran que ahora por primera vez en la historia se va a convertir en una corte conservadora constitucional, ahora quieren cambiar las reglas y poner 12 jueces para que volvamos otra vez a como estábamos antes. Que cuando no pueden pasar una ley en el Congreso, se van a los jueces favoritos de ellos
Y los jueces están dictando leyes y no es así, hermano. Los jueces no están puestos en la Corte Suprema para dictar leyes. No están puestos ahí para eso. Están ahí para defender la Constitución. Eso promete el presidente, los jueces cuando los juran, de defender esta Constitución, no de dar opiniones sobre ella, no de hacer decisiones basadas en la opinión popular, como lo ha hecho John Roberts, 58 veces de las 60 veces que han votado en la Corte Suprema, que él es supuestamente conservador, pero porque odia a Trump, porque los Bushes ahora odian a Trump, ahora le está dando lado a los democráticos nada más porque odia a Trump, y es un juez. Los jueces democráticos no les importa la Constitución. Por eso cuando no pasan leyes que ellos quieren, los democráticos se van a buscar jueces liberales para pasar leyes que ellos quieran a su manera y a su antojo. Y ahí está el peligro de esta nación. Si seguimos dejando que nos guíen y nos dirijan jueces corruptos y legislando leyes de su trono ellos, con su túnica negra, legislando leyes. Por eso tenemos un Congreso, hermano. Que el Congreso nos representa a usted y a mí. El Congreso le representa a usted y a mí en el gobierno. Y por eso elegimos comisionadores, alcaldes, gobernadores, senadores, representantes, para que representen nuestro interés, hermano. Esta nación es una nación cristiana, ¿ok? No olvidemos eso. Esta nación es una república constitucional. Quiere decir que nos guiamos por la Constitución, no la opinión de jueces. No lo que dicen los jueces, que se ponen como dioses en las Cortes Supremas o de apelaciones a votar en contra de las morales de Dios, como le dije en California. California votó, el pueblo votó en la proposición número 8 de que se casaran hombres con hombres con mujeres nomás. Y en la Corte Novena de California, Kamala Harris y sus democráticos pelearon contra el pueblo y ganaron. ¿Por qué? Porque tenían un juez activista. Un juez que no interpreta la Constitución, que su opinión es la Constitución. Y ahí está el peligro. Entonces entendamos, iglesia, entendamos, pueblo de Dios. Ya por último, entendamos algo bien importante. Cuando el gobierno se toma el lugar o la posición de hacer leyes morales, asuntos políticos, con más ganas debe la iglesia meterse en la política para defender las morales que Dios estableció, para defender lo que Dios estableció. Y querido amigo, amiga, hermana, hermano, este no es asunto de racismo. Dios estableció leyes terrenales y cada nación tiene su derecho de establecer sus leyes migratorias y de que nadie entre a su país ilegalmente. Eso es algo que un país, un derecho que el país tiene. Dios estableció que el matrimonio será reconocido solamente entre un solo hombre y una sola mujer. Así establece la Biblia. La Biblia dice que no se debe acostar hombre con hombre ni mujer con mujer porque es abominación a Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que levantarse a defender su posición en esta nación cristiana, fundada por hombres y mujeres de Dios que temían a Dios. Y tenemos jueces democráticos, liberales, poniéndose en el lugar de Dios, decir que un niño no es niño en el vientre, y dándole el derecho a una mujer de ir a matar a un niño inocente en un hospital, en una clínica, o aquí un doctor. Esta nación está en peligro. Si en esta elección que viene, el 4 de noviembre, no se levanta el pueblo de Dios, esos 40 millones que no votan, evangélicos, que no votan, esta nación sufrirá grandes pérdidas. Veremos una crisis moral en esta nación y posiblemente el juicio de Dios caer sobre esta nación, así como cayó en Sodoma y Gomorra, los días del diluvio. Hermanos, hermanas, amigos, Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él no tolera la inmoralidad. Él no tolera lo que contradice su palabra. Tenemos un derecho y una obligación como hijos de Dios, hijas de Dios, de defender esta constitución fundamentada en principios bíblicos. La única nación en todo el mundo entero fundamentada en principios bíblicos. Es tiempo de levantarnos a defender lo justo, a defender las morales que Dios estableció.
Es tiempo de levantarnos y entender qué está pasando en esta nación. Sabemos que Cristo viene, lo sabemos, la Escritura lo enseña. Estamos en los últimos días, la Biblia dice. Y las profecías que están escritas, están escritas. Pero también está escrito que contendamos por la fe. También está escrito que debemos ser justos. También está escrito que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Debemos contender por la fe. Orando, predicando el Evangelio y votando por gente que teme a Dios. No estamos hablando de gente perfecta. Gente que por lo menos respeta a Dios, respeta a la iglesia, respeta la Constitución, que fue fundamentada en la palabra de Dios. Seamos prudentes, hermanos. No puede ser posible que sean más prudentes los hijos del diablo que los hijos de Dios. Porque si los hijos de Dios fueran más prudentes y esos 40 millones que no están votando, votaran, y si esos otros cuantos millones que votan por el Partido Democrático votaran por sus principios, jamás ganaría un hombre malvado, homosexual, lesbiana, la presidencia. O serían gobernadoras, o jefes de policía, o alcaldes. El mal es el mal, hermano, aunque no nos guste. El pecado es pecado, aunque no estemos de acuerdo. Decidamos este día la importancia de salir a votar, de hacer lo que es correcto para esta nación. Votar por gente que teme a Dios. Gente constitucional que respeta la Constitución, que es para proteger el Evangelio. Este ha sido el programa, hermanos. Principios conservadores por este día.